Hablar de Pedro Sánchez siempre ha estado ligado a la idea de imagen. Desde su llegada a la política nacional, muchos lo apodaron el Guapo, un líder joven con porte elegante y una presencia física que, incluso más allá de su discurso, fue utilizada como símbolo de frescura en una política marcada por rostros cansados y discursos previsibles. Pero hoy, casi una década después de ocupar el poder, su imagen cuenta una historia distinta. Los comentarios sobre su aspecto físico han comenzado a multiplicarse: rostros más delgados, rasgos más tensos, miradas más apagadas. Y las preguntas no se hacen esperar: ¿qué está pasando con el presidente? En los últimos meses, medios de comunicación, redes sociales y expertos en imagen pública han señalado un cambio evidente. Su rostro luce visiblemente más delgado, con pómulos marcados que antes no estaban tan presentes, con surcos más profundos y una piel que transmite cansancio. Lo que en otro momento fue percibido como la fortaleza de un líder incansable, ahora despierta especulación sobre el desgaste, el paso del tiempo y la presión constante de la vida política. Pero no se trata únicamente de un asunto superficial. La apariencia de un líder político nunca es un detalle menor. Refleja el peso de sus responsabilidades, proyecta fortaleza o fragilidad, y condiciona la percepción de millones de ciudadanos. Y cuando la figura de Sánchez se presenta en actos públicos con signos de agotamiento, con una mirada que parece más tensa de lo habitual o con un semblante que transmite fatiga, la discusión trasciende lo personal y se convierte en un debate sobre su capacidad de sostener el ritmo que exige la presidencia. Algunos especialistas en estética sugieren la posibilidad de pequeños retoques, como infiltraciones de ácido hialurónico o el uso de Botox, signos que también han sido comentados por observadores atentos. Sin embargo, otros van más allá y señalan que lo que vemos es, en realidad, el precio natural de años sometido a un entorno de máxima presión. Las largas jornadas, la constante exposición mediática, las crisis políticas, los escándalos y la tensión emocional acaban dejando huella. Y en Sánchez, esa huella se manifiesta en el rostro. Así, lo que antes fue un activo, la imagen de un presidente joven y carismático, se transforma hoy en un espejo del desgaste. Porque, al fin y al cabo, el poder no solo se mide en leyes aprobadas o batallas parlamentarias ganadas, también se mide en el costo físico y emocional que los líderes cargan sobre sus hombros. Y Pedro Sánchez, con sus recientes apariciones públicas, parece mostrar al mundo ese precio silencioso, casi inevitable, que acompaña a quienes llevan demasiado tiempo en la primera línea del poder. Cuando se analiza la transformación física de Pedro Sánchez, no hablamos solo de un asunto estético o de vanidad, sino de un fenómeno que tiene múltiples capas: la personal, la mediática y la política. En la primera de ellas, lo evidente es que su rostro ha cambiado. Ha perdido grasa facial, algo que en apariencia puede parecer normal con el paso de los años, pero que en su caso ha sido tan marcado que muchos lo interpretan como signo de desgaste acelerado. Los pómulos se ven más hundidos, las ojeras más pronunciadas y las arrugas alrededor de los ojos y la boca se han acentuado. La piel, en ocasiones más tensa de lo habitual, ha hecho que algunos médicos consultados por medios especializados hablen de posibles infiltraciones con ácido hialurónico y de rastros de Botox. Sin embargo, estas interpretaciones no son más que conjeturas. Lo cierto es que su aspecto refleja cansancio y un cambio evidente respecto al líder que llegó con fuerza a la Moncloa. En el plano mediático, el cambio no ha pasado desapercibido. Titulares y columnas han puesto sobre la mesa la pregunta de qué hay detrás de esta transformación. Algunos apuntan al estrés crónico, años de presidencia atravesados por una pandemia, tensiones internas en el gobierno, escándalos que han tocado a su entorno más cercano y la presión constante de encabezar un país profundamente dividido. Otros señalan hábitos de sueño interrumpido, alimentación irregular y el ritmo implacable de viajes, ruedas de prensa y reuniones, que acaban debilitando incluso al más resistente. Y en redes sociales, donde la imagen se amplifica al extremo, cada fotografía o aparición pública alimenta un torrente de especulaciones, críticas y comparaciones con el Pedro el Guapo de hace apenas unos años.
Pero quizás lo más interesante es cómo este aspecto físico se entrelaza con la percepción política. La imagen de un líder no es un mero accesorio, es una herramienta de comunicación en sí misma. Un presidente que aparece fresco, seguro y enérgico transmite confianza y liderazgo. Uno que luce cansado, envejecido o forzado en su expresión, inevitablemente despierta dudas. Y eso es lo que algunos analistas sostienen que está ocurriendo con Sánchez. Su imagen actual es percibida por muchos como el reflejo de un gobierno desgastado, de un ciclo político que empieza a mostrar fatiga. En contraste, sus defensores argumentan que el hecho de que se vea más delgado, con menos grasa facial o con un rostro más serio, no debería interpretarse como debilidad, sino como el precio inevitable de sostener la presión de dirigir un país en tiempos convulsos. De hecho, algunos lo interpretan como una prueba de entrega y sacrificio, la demostración de que ha puesto cuerpo y alma en el ejercicio del poder, aunque eso signifique pagar un coste personal alto. Al mismo tiempo, este debate expone algo más profundo, cómo en la política moderna la imagen física se convierte en parte del relato. La apariencia de Sánchez se ha transformado en un tema de conversación que trasciende lo banal y refleja un dilema más amplio. ¿Qué esperamos de nuestros líderes? ¿Que se mantengan siempre impecables, ajenos al desgaste humano, como si fueran invulnerables? ¿O que muestren las huellas del peso del poder, aun cuando eso despierte críticas? Lo cierto es que el aspecto físico de Pedro Sánchez se ha convertido en una metáfora de su propio recorrido político. Al igual que su rostro muestra tensiones y cambios, su gobierno también ha transitado entre la esperanza inicial y las dificultades acumuladas. Y en ambos casos, la historia que se cuenta no es la de un deterioro repentino, sino la de un desgaste lento, inevitable, que acaba por hacerse visible a los ojos de todos. El caso de Pedro Sánchez y su cambio físico abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la relación entre el poder y la imagen. En un mundo donde todo se observa, se graba y se comparte en segundos, la apariencia de un líder político se convierte en un mensaje por sí misma, incluso antes de que pronuncie una sola palabra. Y en el caso del presidente español, ese mensaje hoy parece hablar de desgaste, de lucha interna y de un trayecto marcado por un peso que va más allá de lo visible. El deterioro físico, más allá de lo que puedan decir médicos, estilistas o asesores de imagen, refleja algo que es imposible de ocultar: la carga del tiempo y de la responsabilidad. 8 años en el poder, atravesando crisis económicas, la pandemia, la presión de la oposición, las fracturas dentro de su propio partido y los escándalos que han salpicado a su entorno, dejan huella. Y aunque los discursos pueden modularse, las cifras maquillarse y las decisiones justificarse, el rostro y el cuerpo terminan hablando un lenguaje silencioso que nadie puede controlar del todo. Pero quizá lo más interesante no es tanto lo que le ocurre a Sánchez como individuo, sino lo que este fenómeno nos revela como sociedad. ¿Hasta qué punto somos capaces de aceptar que nuestros líderes son humanos, que envejecen, que se cansan, que su salud y su físico sufren los embates de la presión? ¿O seguimos exigiendo figuras que se mantengan impolutas, como estatuas inquebrantables, incapaces de mostrar vulnerabilidad? Esa tensión entre lo humano y lo simbólico está en el centro de esta conversación. Para algunos, el aspecto actual del presidente es prueba de debilidad y señal de que su ciclo político llega a su fin. Para otros, es la confirmación de que el poder desgasta, de que quien se expone a la primera línea del liderazgo paga un precio personal que pocas veces se reconoce. En ambos casos, el debate revela cómo la política moderna convierte la imagen física en campo de batalla, una herramienta para admirar o para criticar, para reforzar el relato del líder o para cuestionarlo. Lo cierto es que, más allá de lo que se piense de Pedro Sánchez, su cambio físico nos recuerda una verdad incómoda: el poder siempre deja marcas. Marcas que no aparecen solo en la historia escrita, en las leyes aprobadas o en las alianzas tejidas, sino en los rostros y los cuerpos de quienes lo ejercen. Y esas marcas, visibles hoy en el presidente español, son también un recordatorio de que detrás de cada líder hay una persona que carga, en silencio, con un peso inmenso.
Quizá, dentro de unos años, cuando se evalúe el legado de Pedro Sánchez, se hable de sus políticas, de sus victorias y derrotas, de los conflictos que enfrentó y de las decisiones que tomó. Pero junto a todo eso, quedará también la memoria de una transformación física que simbolizó el precio humano del poder. Porque al final, los rostros de los líderes son espejos de la historia, reflejan tanto el paso del tiempo como el peso de la nación que cargaron sobre sus hombros.